Bueno, esta es la segunda parte del video. La verdad es que tuve una interrupción por un problema en el dispositivo por la cual estoy grabando, pero estoy de vuelta. Bueno, me había quedado en el libro de Josué, capítulo 9, lo cual había dado una breve explicación de lo que pasó con el pueblo de Israel que se dejó guiar por su vista, que parecía bastante espiritual. Sin embargo, no siguieron consejo del Señor. Voy a leer entonces otra vez el capítulo 9 de Josué. Y dice, aconteció que como oyeron estas cosas todos los reyes que estaban de esta parte del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del gran mar delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos, juntándose, juntáronse a una de un acuerdo para pelear contra Josué y Israel. Mas los moradores de Gabaón, como oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos usaron también de astucia, pues fueron y fingiéndose embajadores tomaron sacos viejos sobre sus asnos y viejos, cueros viejos de vino rotos y remendados. Estoy leyendo acá de la versión 1602 purificada, que tiende a ser un castellano mucho más antiguo y por ende también mucho más difícil. Y zapatos viejos y recocidos en sus pies y con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino seco y mohoso. Así vinieron a Josué al campo de Gilgal, y dijéronle a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora con nosotros alianzas. Y los de Israel respondieron a los jebeos, quizás vosotros habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos nosotros hacer pacto con vosotros? Y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de muy lejanas tierras, por la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído su fama y todas las cosas que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban de la otra parte del Jordán, a Sejón, rey de Hezbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo tanto, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad de vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles, nosotros somos vuestros siervos, y haced ahora con nosotros alianza. Este nuestro pan tomamos caliente de vuestras casas para el camino del día que salimos para venir a vosotros. Hielo aquí ahora que está seco y mohoso. Estos cueros de vino también los henchimos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino y no preguntaron a la boca del Señor. Y José hizo paz con ellos y concertó con ellos que les dejaría la vida. También los príncipes, la congregación, les juraron. Miren lo que hicieron acá el pueblo de Israel. Ellos se dejaron guiar por sus ojos e hicieron pacto de no agresión y pacto de paz con aquellos pueblos que eran enemigos, pues ellos se hicieron pasar por siervos, ¿no? Si venimos de tierras muy lejanas. Y en su astucia le mostraron pan mohoso y vestiduras ya rotas, tratando de simular un viaje muy largo de tierras muy lejanas, pero eran pueblos vecinos. Más ellos se hicieron pasar por personas que no eran. No, si nosotros creemos en el Dios de ustedes, que los sacó de tierra de Egipto. Pero acá claramente no había un corazón sincero por parte de estos gabaonitas. Y en su astucia engañaron al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel no los matase. Después dice, pasado 3 días después que hicieron con ellos el concierto, oyeron
cómo eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y partiéndose los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a sus ciudades, y sus ciudades eran Gabaón, Sefira, Beerot y Kirián Jearim. Y no los hirieron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el Señor, el Señor, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Imagínense lo que hizo el pueblo de Israel. Cometió un grave error por dejarse guiar por las apariencias físicas, lo que parece muy espiritual. Pero sabemos que el corazón es bastante engañoso y es menester que nosotros no tomemos decisiones apresuradas en cualquier ámbito de la vida, aunque éstas parezcan muy lógicas y racionales. Mas es importante consultar al Señor, que Él nos dará la guía finalmente. El Señor perfectamente conocía los corazones de los gabaonitas. Sabían que no eran siervos, sabían que su acercamiento para con el pueblo de Israel no era genuino, sino era todo producto de un engaño. Y el pueblo de Israel no se dejó guiar por el Señor, sino se dejó guiar por su carne, por lo de sus ojos, de su vista. Tal como le pasó al justo Lot, que siendo justo, era bastante carnal y estableció sus moradas en Sodoma, porque vio todo bueno, todo bonito. Él alzó sus ojos y vio tierra bastante cultivable. Mas sabemos que por no consultar al Señor, se estableció en una zona que lo iba a mantener espiritualmente bastante apagado. Entonces, esto lo que está diciendo acá es que ellos, los israelitas, comandados por Josué, no consultaron al Señor. No fueron guiados a toda la verdad, a pesar de tener al Señor con ellos que los guiaba. Y esto también se extrapola a la iglesia, a nosotros. Que no nos dejemos guiar por cualquier viento de doctrina, cosa llamativa, cosa que es muy lógica. Inclusive mucho engañador utiliza mucho sofisma que parece bastante lógico e inclusive utiliza la Biblia para engañar. Pero es importante que nosotros consultemos al Señor, que andemos en el Espíritu Santo para que nos guíe el Señor a toda la verdad. Ahora, amigos y hermanos, me quiero ir al libro del profeta Jonás. El libro del profeta Jonás, que espero encontrarlo, que es considerado uno de los profetas menores. Voy a ver si lo encuentro. Acá está, el libro de Jonás. Sabemos que vino palabra del Señor a Jonás. El Señor le habló a través de su palabra, que es viva y eficaz, al profeta Jonás, para que hiciera una tarea, que era de pregonar a los habitantes de Nínive, a los ninivitas, que vendría juicio para ellos en un plazo de 40 días, debido a los pecados que ellos estaban cometiendo, que eran tan aberrantes que habían llegado hasta oídos del Señor, hasta el mismo cielo. Dice: porque su maldad ha subido delante de mí, dice el Señor. Y por lo tanto Jonás tenía que ir a predicar que vendría juicio a la ciudad de Nínive. Mas obviamente él no siguió el consejo del Señor. Teniendo al Señor que lo guiaba, él decidió apartarse y escuchar su engañoso corazón. Tomó una nave y se fue a Tarsis. Bueno, no me quiero extender en la historia de Jonás, pero yo quiero que veamos, ¿no es cierto?, respecto al tema que estamos tratando, que él tomó su decisión. En vez de seguir el consejo del Señor, la guía del Señor, él optó finalmente por desobedecer e irse a Tarsis y escaparse de la presencia del Señor. Y esto también ocurre a nosotros. Nosotros vamos a ser guiados a toda la verdad siempre y cuando dejemos al Señor actuar. Si queremos nosotros actuar en el yo
mi carne, mis emociones, mis planes, les digo que no van a ser guiados a toda la verdad. Yo no voy a ser guiado a toda la verdad, sino que me iré a vientos de doctrina. Por eso el apóstol Pablo, en sus exhortaciones, habla principalmente que tengamos cuidado con los engañadores, que no vayamos por vientos de doctrina, que seamos cuidadosos con respecto a eso. ¿Y por qué pasa? ¿Y por qué lo dice el apóstol Pablo esto? Porque podemos ser guiados por la carne, por las emociones. Ahora, entrando al Nuevo Testamento, sobre todas las cartas apostólicas, yo quiero que... Ah, no, pero antes quiero irme a Mateo, al Evangelio de Mateo, cuando el Señor estaba en los días de su carne. Esto aún no es aún es Antiguo Testamento. Vámonos a Mateo capítulo 22, perdón, Mateo capítulo 14, versículos 20. Me parece que es Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículos... voy a leer de acá de... Voy a leer del 24. Del 24, que dice: y la nave estaba ya en medio del mar, atormentada de las ondas, porque el viento era contrario. Ya el Señor Jesús estaban aquí de noche los discípulos, había justo una tempestad bastante fuerte, por lo cual hubo bastante temor por parte de los discípulos. Y dice: mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el mar, se turbaron diciendo: es un espíritu, y dieron voces de miedo. Mas Jesús les habló inmediatamente diciendo: estad de buen ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Mas le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo venga a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la nave, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice: oh tú de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en la nave, el viento cesó. Entonces los que estaban en la nave vinieron y la adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Acá Pedro dudó, se dejó guiar por la vista, por sus emociones. A ver, ustedes tal vez me dirán: pero Juan, en ese tiempo los discípulos no tenían el Espíritu Santo, no habían sido sellados, pues la promesa del Espíritu Santo aún no se cumplía el día de Pentecostés. Entonces, no aplica este pasaje. Claro que aplica, porque a pesar que los discípulos no tenían al Espíritu Santo morando con ellos, tenían al Señor que los guiaba. El Señor a ellos los guiaba y les enseñaba doctrina. Entonces, Pedro tuvo miedo, vio la carne, vio lo que decían su vista, sus ojos. ¿Fue Pedro acá guiado a toda la verdad? No fue guiado a toda la verdad, porque se hundió. Porque el Señor le dijo: camina hacia mí, mírame, yo te estoy guiando. Mas Pedro prefirió ser guiado por su carne. Y eso también es para nosotros como iglesia. Si estamos andando por vista y no por fe, no vamos a ser guiados a toda la verdad. Ahora quiero ir derecho a las cartas apostólicas, y me quiero ir al libro, a la epístola a los Romanos capítulo 14. Sí, en el primer video hablé un poco de los hermanos débiles de la fe. Quise desmentir esta enseñanza que dice que por el hecho de que tú eres salvo y tienes el Espíritu Santo, entonces por piloto automático tú vas a ser dirigido a toda la verdad. Y la verdad que acá tenemos hermanos débiles en la fe, que no estaban siendo dirigidos a toda la verdad porque eran niños.
aún estaban tomando leche espiritual, leche de bebés espirituales. Por lo tanto, estos niños no están comiendo carne sólida, no tienen doctrina fuerte, pero eso no quiere decir que ellos no sean salvos. Uno como hijo de Dios, uno analiza sus comienzos, ¿no es cierto?, en su caminar cristiano, como salvos, y uno tenía errores doctrinales. Uno se caía, necesitaba ayuda, pedir ayuda, y también lamentablemente mucho hijo de Dios que es un bebé espiritualmente, a veces acude a fuentes que no son confiables, a maestros engañadores. Por eso es importante la congregación y que hayan hermanos fuertes de la fe que se apeguen a la palabra de Dios y que guíen también o de instrucción, enseñanza a aquellos hermanos débiles en la fe. Más, el apóstol Pablo da una instrucción fuerte a aquellos hermanos que tienen un conocimiento más profundo de la Escritura y son mucho más maduros en la fe, a cómo ellos deben comportarse con los hermanos más débiles. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 14 de Romanos: recibid al débil en la fe, pero no para contienda de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas, otros que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas el siervo ajeno? Para tu propio Señor está en pies o cae, mas estará firme porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Uno juzga que hay diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente asegurado de su propia mente. Nosotros, hermanos y amigos, cuando recién nos convertimos al Evangelio, nos arrepentimos, creemos en el Evangelio, nosotros eh, arrastramos una mochila con muchas cosas del pasado. Y los hermanos de la fe arrastraban el tema de los asuntos de la restricción de dietas alimentarias. No comer cerdo, o tal vez guardar el sábado. Pero eso es un proceso finalmente, que se va aminorando en la medida que nosotros vamos avanzando en la santificación y vamos avanzando en el conocimiento de Dios y vamos madurando en la fe. Y eso no es señal que ese hermano de la fe no sea salvo, porque no está siendo dirigido a toda la verdad, pero es un proceso. Entonces, yo he sido testigo de muchas personas que dicen, es que si tú, por ejemplo, hace, no sé, 4 años atrás te pusiste esta cosa, entonces como tú aceptaste esto, entonces tú no eres salvo, porque no fuiste dirigido a toda la verdad. Craso error eso. Porque uno perfectamente puede andar en la carne, o puede ser un inmaduro espiritualmente y haber caído en esto. Pero eso no es señal que la persona no sea salva. Entonces también es una forma de juzgar, y el Señor va a juzgar esto finalmente. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar al hermano que está caído o que es débil en la fe? Acá el apóstol Pablo es categórico al decir, a exhortarnos a cómo debemos comportarnos con ellos y a ser paciente y tolerante. Ahora yo me quiero ir a la carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, que también quiero un poco criticar esa postura, ¿no es cierto?, de estos hermanos que dicen que si alguien no está en toda la verdad, en todas las verdades, ya sea secular o espiritual, entonces señal que la persona no ha sido salva. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios para contraargumentar esta postura? Y dice: y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni podéis ahora, porque aún sois carnales, porque mientras que hay entre vosotros envidias y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Quién pues es Pablo y quién es Apolo, sino ministros por los cuales habéis creído, cada uno conforme a lo que el Señor les dio? A ver, amigos y hermanos, en las congregaciones, en las iglesias, puede haber muchas disensiones. Eso es
Inevitable porque somos seres humanos. Ahora acá el apóstol Pablo está, eh, está regañando, por decirlo así, a estos hermanos que debiendo ellos ser maestros, debiendo ser más espirituales, debiendo comer vianda espiritual, aún permanecen en su estado de niños, no han madurado espiritualmente. Y si no han madurado espiritualmente, no están siendo dirigidos a toda la verdad, porque no han dejado que el Espíritu Santo los guíe a toda la verdad, sino que están siendo dirigidos mayoritariamente por su carne. Por eso hay disensiones y hay contiendas y envidias. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque están siendo gobernados por su carne. Estos son frutos de la carne. La envidia y las contiendas son frutos de la carne, pero eso no quiere decir que ellos no sean salvos. No están, no están siendo dirigidos a toda verdad, pero no quiere decir que no sean salvos. Ahora, eh, Gálatas capítulo 5 nos menciona cuáles son esos frutos del Espíritu. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, bueno, dice capítulo 5, versículo... Bueno, acá voy a leer el capítulo, el Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis las concupiscencias de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen una de la otra, de manera que no podáis hacer lo que quisierais. Mas, si sois guiados del Espíritu, no estáis debajo de la ley. ¿Qué dice acá? Le dice, hermanos, si sois guiados, ¿m? Si dejáis guiarte por el Espíritu Santo y, y desechas las obras de la carne, ¿qué dice acá? No estáis debajo de la ley. Y manifiestas son pero las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os es denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, provocándonos los unos a los otros, envidiosos los unos a los otros. Acá está la respuesta. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero podemos apagarlo, podemos contristarlo, por andar en la carne, por andar en las emociones. Entonces, esa enseñanza de que por nosotros como cristianos, es por piloto automático, somos dirigidos a toda la verdad, eso es verdad. Bueno, no por piloto automático, si es que dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y manifestamos estos frutos. Pero si no, por ejemplo, si no manifestamos estos frutos, es porque andamos en la carne. ¿Eso quiere decir que no somos salvos? Por supuesto que no. Nuestro fundamento es Cristo. Pero también es primordial que nosotros como Iglesia de Cristo, que tenemos nuestro fundamento, construyamos con oro y plata. Que no construyamos con heno, que no construyamos con hojarasca, que no construyamos con madera, porque eso finalmente el fuego lo consume. Y nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, donde habrán galardones y podemos tener ganancias o pérdidas. Si es que andamos siempre en el Espíritu, si es que andamos en el Espíritu, vamos a manifestar los frutos del Espíritu y vamos a ser guiados a toda la verdad. Pero si no, si andamos en la carne, si andamos en envidias, lascivias, no vamos a ser dirigidos a toda la verdad. Y vamos a estar en un estado de niñez espiritual, no vamos a avanzar. Ahora,
Con respecto a a estos hermanos que estaban cometiendo, de la iglesia de Corintios, que eran bastante carnales, estaban cometiendo pecados aberrantes. Por ejemplo, uno de ellos se involucró con la mujer de su padre. ¿Estaba siendo ese hermano dirigido a toda la verdad? No, estaba siendo dirigido por su carne, por sus emociones. Entonces, ese hermano, entonces quiere decir que no es salvo. Tiene el espíritu, pero lo tiene bastante apagado. Está muy apagado. Y de hecho el Señor tuvo que aplicar la pena, no la pena, pero el castigo, el pecado de muerte. Es decir, destruir su carne para que el espíritu sea salvo. Entonces es bueno aquí que nosotros establezcamos acá ese falso concepto de que por el hecho que somos salvos, automáticamente si somos dirigidos a toda la verdad, como que si nosotros no tuviésemos libre albedrío. Y eso no es así, no es así. El mismo apóstol Pedro también, él estaba siendo bastante hipócrita. Esto lo vemos en el libro, en la epístola a los Gálatas, capítulo 2. Estaba siendo bastante hipócrita el apóstol Pedro, porque él era el apóstol a los de la circuncisión, a los judíos, pero también se juntaba con gentiles y estaba judaizando a los gentiles. Más el mandamiento apostólico es que los gentiles no se circunciden el prepucio, ni cumplan el sábado, ni nada de eso, sino que se abstengan de fornicación y de cosas sacrificadas a los ídolos, nada más. Pero Pedro no estaba siendo dirigido a toda la verdad, sino que estaba siendo dirigido por sus emociones, por su carne, para quedar bien. Ahora, hermanos, nosotros, por ejemplo, vemos en el libro Revelación o Apocalipsis las cartas a las 7 iglesias y vemos bastante puntos negativos en las iglesias, cosas positivas y negativas. Por ejemplo, el caso más emblemático es la iglesia de la Odisea, que era una iglesia bastante tibia, ciega espiritualmente, que se jactaba de sus riquezas terrenales. Más el Señor le dice, te aconsejo que compres para ti mismo colirio, para poder ver, para tener ojos espirituales mayores. ¿Acaso ellos no eran salvos? Eran salvos, pero no estaban siendo dirigidos a toda la verdad. De hecho, otras iglesias, por ejemplo, no permitieron la doctrina de Jezabel a sus iglesias. O sea, dejar que la mujer tomen el rol de pastoras o diácona o diaconisa o obispas, pero eso no está dentro de la voluntad del Señor. El Señor no quiere eso. ¿Estaban ellos siendo dirigidos a toda la verdad? Claramente no. ¿Eran salvos? Sí. ¿Tenían el Espíritu Santo? Sí. Entonces, hermano, acá hay una lucha, una dualidad entre el Espíritu y la carne. Para concluir, nosotros vamos a ser dirigidos a toda la verdad, siempre y cuando le dejemos al Señor que nos dirija a toda la verdad. Siempre que hagamos morir el yo, mi intelecto. La palabra de Dios que es viva y eficaz no se debe leer con el intelecto, ni como algo académico, como un folleto informativo, o como leer historietas interesantes. Esto es palabra viva. El Señor nos habla a través de la palabra. Y se debe leer con el Espíritu. Dejar nuestro yo de lado y dejar que el Espíritu gobierne en nosotros para que podamos con ojos espirituales entender los misterios que están escondidos en la palabra de Dios. El Señor nos da una mayordomía, que es su palabra, y debemos administrarla correctamente. Porque el conocimiento es del Señor y Él abre el corazón para que podamos recibir esta palabra, que es viva y eficaz. Pero tiene que existir una disposición de nosotros a querer ser gobernados por el Espíritu y no por la carne. Así que eso, amigos y hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y nos vemos en un próximo video, si el Señor lo permite.